¿Qué habríamos visto de Londres en el año 500 después de Cristo, ya que hemos analizado en detalle cómo Roma se transformó de la ciudad más imponente de la antigüedad a un campo de ruinas? Ahora, imaginemos cómo se sentiría estar en Londres unas décadas después de que los romanos abandonaran a Gran Bretaña. ¿Qué habría sido como vivir en esos tiempos oscuros en la ciudad más grande de Britania? La provincia romana de Britania se estableció poco después de que el emperador Claudio ordenara la invasión de la isla en el 43 después de Cristo. Britania era para los romanos un objetivo atractivo porque estaba rica en metales preciosos y, por supuesto, los romanos siempre estaban buscando nuevas minas de oro y plata y, por supuesto, esclavos. Britania también era un refugio seguro para muchos botes que habían huido de la conquista de Galia y ahora estaban hostigando las costas de la meta romana mediante tarifas de piratas, por lo que conquistar Britania tenía sentido desde el punto de vista de Claudio, por supuesto, a la vista retroactiva. Sabemos que la isla iba a ser muy problemática para el imperio porque iba a generar muchos usurpadores a lo largo de toda su historia romana, y estos usurpadores causarían mucho daño al imperio. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, Gran Bretaña se mantuvo como provincia romana durante cerca de 370 años. En esas épocas, muchas ciudades fueron fundadas por los romanos, a veces sobre asentamientos celtas previos, pero a veces durante los tiempos como uno de los nuevos asentamientos. La evidencia arqueológica moderna sugiere que el caso Conundilium, la ciudad que hoy conocemos como Londres, fue fundada por los romanos en la porción anteriormente inhabitada de tierra como una completamente nueva cava de Roma. Esto debe haber sucedido solo unos años después de que comenzara la invasión de la Gran Bretaña. Algunas evidencias sugieren el 47 después de Cristo como el año posible de fundación. Durante el siguiente siglo, Londinium creció significativamente a pesar de la famosa rebelión de Buica y llegó a su pico de hasta 60.000 personas a mediados del siglo II DC y fue convertida en la capital de la Roma británica. Durante su auge, la ciudad tuvo un área de alrededor de 2 kilómetros cuadrados y contenía todas las comodidades de las ciudades romanas que conocemos: grandes baños públicos, un teatro de empatía, un foro central con edificios y templos grandes e incluso un informe de un puente conectado. Partes de la ciudad porque ya había afectado el otro lado del río Támesis, que los romanos llamaron Támices en el siglo 160 AD, el final de la plaga que azotó a Londinium y la población disminuyó probablemente hasta un 60%. Curiosamente, la ciudad nunca se recuperaría por completo de este golpe, incluso después, la ciudad nunca volvería a alcanzar los mismos niveles. Su población máxima alrededor de los 30.000 habitantes desde ese momento en adelante. Aún en el siglo II. A pesar de esto, un muro fue construido alrededor de la ciudad de 5 kilómetros de largo y hasta de 6 metros de alto, un testimonio de la todavía alta importancia de Londinio en los siguientes 200 años. Londinium se encontró a menudo en el centro de invasiones bárbaras o guerras civiles. Muchos de los incontables usurpadores al trono romano que venían de Britania como Claudio Albinus, Carausius, Magnus Maximus o Constantino, usaron Londinium en el tercer como base para sus operaciones y este punto de embarque hacia las costas galicias. El emperador Juliano fortaleció las murallas de Londinium con 22 torres semicirculares adicionales para fines de defensa, ya que en aquellos días los ataques bárbaros por parte de picos y gals ya estaban en aumento. Sin embargo, todavía en 380 después de Cristo, Londinium habría sido bastante impresionante en comparación con otros asentamientos británicos romanos y aún podría contar con 20 a 30.000 habitantes. El comercio todavía se realizaba y grandes villas romanas de aquellos días son testimonio de que, a pesar de todas las dificultades de aquellos días crecientes de Gran Bretaña, todavía debía haber una cantidad considerable de riqueza presente. Pero entonces llegó el año 47 de mayo y esto marcaría el comienzo del fin para la Britain romana. Por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre el Imperio Romano posterior y considere apoyar. En Patreon o a través de membresía de YouTube, ya que la durabilidad a largo plazo de este canal realmente depende de su apoyo. YouTube no es muy generoso con temas tan específicos como el Imperio Romano tardío y los ingresos por anuncios son realmente bajos, así que para lograr ser sostenible a largo plazo, realmente necesito tu apoyo financiero a través de Patreon o membresías de YouTube y me gustaría dar las gracias a nuestros nuevos patrocinadores Segastes, Patrick y Jackie Slevin,
Gracias muchísimo a Patrick y Jackie por apoyar este canal de manera tan generosa. Y por supuesto agradezco a cada uno de los que apoyan a este canal de cualquier manera, gracias. Y un gran saludo para el excelente nuevo canal de History Channel, Alucoy, quienes me proporcionaron excelentes animaciones que usaré de vez en cuando en futuros videos. Por favor, suscríbete a su canal porque creo que tienen un gran futuro entre los canales de historia de YouTube. Gracias. Hola, gracias por sus excelentes animaciones. Hace 2 decenios, durante la revuelta de Magnus Maximus, las grandes porciones del Comitatensis y el límite romano Or fue retirado de Britania, cosa que, por supuesto, fue destruido inútilmente a la vieja manera romana y nunca fue repuesto. Pero luego vino un evento que provocaría una cadena de reacción devastadora que llevaría a la disolución del Imperio Romano Occidental, el cruce del Rin el 31 de diciembre de 46 DC, de lo cual hablé en detalle en este video aquí. En aquellos y siguientes días, una gran coalición de naciones germánicas cruzó a Galia y fue capaz de someter grandes partes de Galia y Hispania. En consecuencia, la comunicación entre Londinium y el mando imperial en Rávena se rompió grandemente. El asesinato de Stilicic y el caos resultante ciertamente no mejoraron la situación. El comercio con y desde Gran Bretaña se interrumpió y muchos soldados y oficiales el ejército romano que quedaba en Britania no recibió ningún pago. La devastadora situación en Galia combinada con la falta de pago permitió que los tropas romanos proclamaran una sucesión de nuevos emperadores, pero los 2 primeros, Marcus y Gratian, no cumplieron con las expectativas de los tropas y fueron asesinados por los soldados enfurecidos. Su error fue que dudaron en trasladarse a la península ibérica, pero Constantino, el tercero, quien fue designado emperador en 407, no cometió el mismo error. Él rápidamente reunió a todas las tropas romanas en Gran Bretaña que pudo controlar y marchó a Galia ese mismo año. Debemos examinar los logros de Constantino en el tercero en otro video porque al menos inicialmente logró defender a Galia contra los invasores germánicos. Sin embargo, Gran Bretaña fue dejada a sí misma a partir de ese punto. Después de Maximus Magnus, la rebelión está a la vista. Londinium, así como otras ciudades romanas en Gran Bretaña, comenzaron a declinar. Esto significa que no hubo una salida de familias ricas de la isla y algunos edificios públicos comenzaban ya a caer en el descuido. Pero después de que Constante III saliera de Gran Bretaña con casi todas las tropas romanas en 4007, y el comercio hubiera desaparecido tras las invasiones de anglos y godos de España, las ciudades de Britania ahora entraban en una profunda espiral descendente. En los siguientes decenios, los remanentes del baluarte se encerraron en las 45 ciudades o fuertes romanos, para defenderse de los cada vez más numerosos ataques de bárbaros de Irlanda, Escocia y los sajones. Curiosamente, a pesar de todo esto, parece que un pequeño número de familias romanas ricas continuaron con el estilo de vida romano hasta mediados del siglo V. Excavaciones arqueológicas muestran que varias villas fueron habitadas en el extremo sureste de Londinium y los ricos londinenses aparentemente siguieron importando lujos. Sin embargo, a mediados del siglo V, las invasiones anglosajonas comenzaron y los romanos se vieron obligados a huir hacia 45 ciudades, Londinium siendo una de ellas. Podemos imaginar tropas romanas restantes defendiendo viejos fuertes legionarios y 45 pueblos manteniendo la civilización romana y la forma de vida romana entre la encrucijada de la barbarie, como pequeñas luces que emite la creciente oscuridad. Pero sin el intercambio con las provincias romanas restantes de Occidente, no había forma de mantener ese estilo de vida romano por mucho tiempo. Los santuarios, por ejemplo, ya no podían conservarse y comenzaron a caer en el olvido. Los antiguos templos que ya estaban decaídos, fueron reutilizados. Apenas había materiales de construcción que quedaban, los edificios romanos e incluso las iglesias habían empezado a deteriorarse. Algunos edificios probablemente se reconstruyeron con material de edificios colapsados, principalmente templos paganes, pero a pesar de esto, en el siglo V, muchos de estos lugares se encontraban en mal estado. Con la presión de los ángeles, sajones, jutos y frisiones, muchas ciudades fueron abandonadas en algún momento y la población se trasladó a los últimos refugios fuertes que quedaban.
como aparece Londres. Había sido completamente abandonado y en ese momento ya era una masa enorme de ruinas y edificios en deterioro. Quizá alguien todavía se encontraba aquí o allá escondido en alguna vieja villa, en algún antiguo templo en ruinas o en alguna vieja iglesia, pero Londinium ya había caído completamente bajo el embate de los elementos y estaba en decadencia. Cada vez más rápido en 500. Como verías, una ciudad fantasma con todos sus edificios derruidos, muchas columnas antiguas y estatuas cubiertas de musgo, muchas de ellas colapsadas y no había nadie por las calles, o sí, solo algunos mendigos y vagabundos buscando algunas cosas valiosas entre los antiguos edificios en decadencia. Aún algunas fortalezas seguían resistiendo, probablemente usando equipamiento romano y en aquellos días. Se cree que los orígenes de la leyenda del rey Arturo surgieron. Debemos hablar, por supuesto, de quién podría haber sido este legendario rey o si incluso existió, pero es posible que se tratara de un comandante militar romano que animó a los demás y derrotó a los anglosajones en más de una ocasión. Los posibles candidatos son Ambrostes Aurelianus o su hijo, Oriotamus. La carta fue convocada por el emperador romano Antemius el Occidental. Para luchar contra los visigodos en Gore es bastante fascinante, pero como dije, necesitaremos un video completo para ese tema. Pero debe haber sido un tiempo completamente fascinante, un tiempo tan completamente carente de escritos. Ese hecho se transformó lentamente en leyenda. Gran Bretaña fue sumergida en la oscuridad absoluta de la Edad Oscura cuando los romanos se fueron. Los estándares de vida cayeron a niveles prerromanos comparables a la tecnología de la Edad de Bronce. Desde la época romana, todo desapareció. Como hacer vidrio se volvió desconocido, no se construyeron nuevos edificios grandes durante cientos de años. Las personas ahora vivían en cabañas de madera, como construir casas sólidas de piedra se olvidó. Las personas construyeron sus modestas viviendas en las ruinas romanas antiguas y empezaron a vagar. Qué impresionantes debieron ser estas personas para poder construir estructuras tan grandes. Mientras tanto, la montaña de MTN, el bandido se descomponían cada vez más los restos romanos, dando precio a los elementos. Los sajones construyeron un pequeño asentamiento llamado Londres Grande, pero estaba fuera de Roma Lundino solo hasta el siglo IX, cuando los vikingos invadieron a Gran Bretaña. El rey Alfredo de los sajones occidentales trasladó el asentamiento dentro de Roma Lundino, porque aún las guerras romanas estaban casi intactas y donde no lo eran, fueron reparados y así. Lundinium había comenzado su larga transformación de una ciudad romana a una ciudad anglosajona medieval. Aún aquellos días en el siglo IX, probablemente seguiría viendo muchos antiguos restos romanos dispersos en esta revitalizada Londres, recordando a los sajones que una vez un poderoso imperio había existido aquí. Y si estás interesado en cómo Roma cambió desde la antigüedad hasta el Renacimiento, puedes ver este video aquí, en la esquina superior derecha, pero si te interesa más la transformación de Constantinopla, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Veo de nuevo gracias a todos los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago Amici.